Why don't you sit here like a man See, and answer these questions? there was something about this to begin with. Why don't you sit here like a man? Sitting here, I'm not a 110-pound woman that you can kill. El 16 de noviembre de 2017, Piers Morgan entró en la instalación correccional de máxima seguridad Blackwater River en Florida para enfrentar a Mark Reevey, un asesino en serie convicto. La entrevista rápidamente se convirtió en caos mientras Morgan presionaba a Reevey sobre los detalles de sus crímenes y las razones detrás de sus confesiones retractadas. Estos son asesinos en serie que perdieron la calma en entrevistas y contra los entrevistadores. I'm telling you because the cops let me keep killing them, Nick. Don't you get it? Not everybody is killing 7 people. So there must have been something in you that was getting you to Oh, do you that. are lost, Nick. Octubre de 2020, Aileen Wuornos concedió su última entrevista al famoso documentalista Nick Broomfield. Aunque inició la entrevista con una gran sonrisa, pronto se transformó en un monstruo y la conversación se desmoronó. En esta entrevista realizada justo un día antes de su ejecución, Wuornos estaba visiblemente agitada y errática. Hablaba de manera rápida y desorganizada, desviándose a menudo hacia ataques de ira que revelaban su profunda paranoia. Afirmaba que las autoridades de la prisión estaban utilizando armas sónicas para controlar su mente y que intentaban volverla loca. Sus ojos se movían inquietos por la habitación y su lenguaje corporal estaba tenso. Cada pregunta que Nick Broomfield le hacía era recibida con enojo hacia Nick. Wuornos parecía enfadada y decepcionada con Nick por no entender su situación. Nick trató de corroborar su historia con confesiones pasadas y esto realmente enfureció a Wuornos. You changed your story. I'm just trying to... What are you talking about? Change story on what? No, about whether it was self-defense or not. I'm not going to say it. I'm not going to get in depth about my cases, Nick. Wuornos acusó a la policía y a los medios de conspirar contra ella. Creía que las autoridades habían sabido de sus crímenes mucho antes de su arresto y que habían permitido que continuara matando para hacer un espectáculo de su eventual captura. Esta creencia formaba parte de una narrativa más amplia que ella construyó, donde era la víctima de una gran conspiración. Sus acusaciones se entregaban con una intensidad venenosa que expresaba su profunda desconfianza hacia todos a su alrededor. A lo largo de la entrevista, Wuornos hizo varias declaraciones amenazantes. Advirtió que regresaría después de su muerte, implicando una retribución sobrenatural contra quienes ella creía que la habían perjudicado, y sus palabras estaban llenas de una palpable sensación de rabia. Esta actitud desafiante reflejaba su personalidad, mostrando su negativa a aceptar responsabilidad por sus acciones y su deseo de arremeter contra un mundo que sentía que la había traicionado. Disfrutaba la idea de que en el 2019 habría un impacto de asteroide en la Tierra que acabaría con todos. Parecía ser una fantasía que la confortaba, dándole la falsa seguridad. Pagarían caro cuando este evento ocurriera. La vida de Aileen Wuornos estuvo marcada por constantes luchas y abusos antes de finalmente ceder a un enojo asesino. En 1989, la vida de Aileen tomó un giro mortal, haciendo autostop y haciéndose pasar por prostituta, inició una serie de asesinatos que duraría hasta 1980. Su primera víctima conocida fue Richard Malroy, un violador convicto a quien afirmó haber matado en defensa propia. Sin embargo, esto solo fue el comienzo. El año siguiente, asesinó a 6 hombres más, usando cada vez un revólver calibre 22. Sus víctimas eran hombres de mediana edad y sus cuerpos fueron encontrados abandonados a lo largo de las carreteras. En su última entrevista, mantuvo su posición de que sus asesinatos no eran malvados, sino actos de bien. Wuornos creía que estaba limpiando la sociedad al eliminar violadores, hombres que de lo contrario habrían continuado dañando a otras mujeres. Mientras Nick seguía presionándola con preguntas incómodas, Wuornos perdió la paciencia y exigió que la entrevista terminara inmediatamente, saliendo furiosa. We're going to have to cut this interview, Nick. I'm not going to go into any more detail. I'm leaving. I'm glad. Thanks a lot, society, for railroading my ass. En octubre de 2002, Aileen Wuornos fue ejecutada por inyección letal. Atrocious, horrendous,
horrible crime. It's atrocious from where you're looking. It's atrocious where anybody Oh, looks. no. It is. En 1986, Charles Manson concedió una entrevista a Charlie Rose de CBS News. Sería una épica confrontación entre Manson y Rose, ya que ambos hombres intentaban superarse mutuamente. El 29 de marzo de 1971, Charles Manson fue condenado por asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato por las muertes de 7 personas, incluyendo a la actriz Sharon Tate. Inicialmente sentenciado a muerte, su condena fue conmutada a prisión perpetua cuando California abolió temporalmente la pena de muerte en 1972. Manson cumplió su condena en varias prisiones a lo largo de California. Pasó un tiempo significativo en la prisión estatal de San Quintín, la prisión estatal de Folsom y la prisión estatal de Corcoran. Era conocido por su comportamiento disruptivo y se le negó la libertad condicional múltiples veces. Durante su entrevista con CBS, Manson exhibió una gama de comportamientos erráticos. A menudo divagaba sin sentido, alternando entre momentos de calma y estallidos repentinos. Su mirada penetrante y su comportamiento impredecible hacían la conversación particularmente inquietante. Las respuestas de Manson estaban llenas de declaraciones crípticas y extrañas, frecuentemente desviando las preguntas o transformándolas en discursos filosóficos. Manson creía que era la víctima del sistema porque había pasado la mayor parte de su infancia encarcelado. En esta entrevista, se negó a aceptar la responsabilidad por sus crímenes porque estaba convencido de que era su único camino, basado en sus experiencias traumáticas en prisión. Cuando se le preguntó si le importaban sus víctimas, él replicó diciendo que también era una víctima. So you didn't care? Put me in a solitary confinement, break my teeth out, break my ribs, bust me up, kick me down a hole, and then come back and tell me about care. I don't know what care is, man. La vida de Charles Manson estuvo bastante desordenada. Nació de una madre de 16 años, Kathleen Maddox, quien frecuentemente tenía problemas con la ley y fue encarcelada por robo a mano armada cuando Manson tenía solo 5 años. A la edad de 9 años, Manson comenzó su larga historia de delincuencia. Fue por primera vez a un centro de detención juvenil por robo menor. Durante los siguientes años, entró y salió de varios centros para menores por crímenes como robo, asalto a mano armada y robo de autos. Las experiencias tempranas de Manson en estas instalaciones moldearon su visión del mundo y su comportamiento. Aprendió a manipular e intimidar a otros, habilidades que más tarde usaría para controlar a sus seguidores en la secta Familia Manson. Su vida de crimen continuó hasta su adultez, llevando a múltiples encarcelamientos antes de su infame implicación en los asesinatos de Tate LaBianca en 1969. Las preguntas relacionadas con los asesinatos de Tate LaBianca eran las que más irritaban a Manson durante la entrevista. Murder? There's no murder. There in was the no Holy murder War. of Sharon Tate. Come on. There's no murder in the Holy War, man. Was that what? It had nothing to do with the, was it a holy war? This Was world Sharon is- Tate's murder a holy war? The whole thing is a holy war. El 8 de agosto de 1969, Sharon Tate, la esposa embarazada del director Roman Polanski, fue brutalmente asesinada junto a otras 4 personas en su hogar en Los Ángeles. Charlie Rose intentó entender por qué Manson consideraba que este asesinato estaba justificado, pero Manson siempre desviaba la conversación para hablar de sí mismo o de la guerra de Vietnam. Aunque Manson no participó físicamente en los asesinatos, ordenó a sus seguidores llevar a cabo el acto atroz. Manson ordenó a Charles Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Kernwinkle y Linda Kasabian que fueran a la casa y mataran a todos ahí de la manera más grotesca posible. Al llegar a la propiedad, el grupo se encontró con Stephen Parent, un joven de 18 años que visitaba al cuidador de la propiedad. Watson le disparó antes de que el grupo entrara a la casa principal. Dentro encontraron a Sharon Tate, el estilista de celebridades Jabe Sebring, Wojciech Frykowski y Abigail Folger. Las víctimas fueron reunidas en la sala de estar, donde Tate y Sebring fueron atados con cuerdas alrededor de sus cuellos. Sebring fue disparado y apuñalado, mientras que Frykowski y Folger intentaron escapar pero fueron perseguidos y asesinados. Sharon Tate, que estaba embarazada de 8 meses, fue apuñalada 16 veces, pero todo lo que Manson puede decir al respecto es que el horror del evento fue fabricado por la prensa. No, this is where my thought is running, see? You guys sit down, you compute all this. El 19 de noviembre de 2017, a la edad de 83 años, Charles Manson murió de causas naturales en un hospital en el condado de Kern, California. Why won't you talk about the 2 young dad? It's over. Disconnect.
this is over. En 2008 se lanzó un documental sobre Arthur Shawcross. En este documental, el asesino de Rio Janice reveló detalles horripilantes de sus crímenes, aderezados con varias confrontaciones con su entrevistador. En esta entrevista, su actitud tranquila y compuesta contrasta con la naturaleza horripilante de sus crímenes, lo que hacía la entrevista particularmente aterradora. Shawcross hablaba de sus asesinatos con un nivel inquietante de desapego, describiendo los actos brutales que cometió como si fueran eventos aceptables. El 7 de abril de 1972 fue cuando Shawcross comenzó su carrera como asesino en serie con su primera víctima conocida, Jack Blake, un niño de 10 años. Shawcross lo agredió sexualmente y lo estranguló. El cuerpo de Blake fue encontrado un año después en el bosque. Ese mismo año tomó su segunda víctima, Karen Ann Hill, una niña de 8 años. Fue violada y asesinada con tierra y hojas encontradas forzadas en su garganta. Shawcross particularmente odiaba las preguntas sobre estos asesinatos, los cuales ocurrieron en Watertown, condado de Jefferson, Nueva York. Cuando el entrevistador mencionó Watertown, la actitud de Shawcross se volvió hostil y amenazante. But I'm just wondering why you're prepared to talk about it and not Watertown. I don't want to talk about it. You say one more question, I leave. Esta reacción probablemente se debía al hecho que involucraba a niños, lo que podría haber desencadenado una respuesta psicológica diferente en comparación con sus víctimas posteriores, que eran en su mayoría mujeres adultas. Por los asesinatos de Watertown, Shawcross solo cumplió aproximadamente 15 años en prisión. En 1987 fue liberado en libertad condicional. Luego se mudó a Rochester, Nueva York, donde retomó su racha de asesinatos. Sus actividades criminales abarcaron desde 1972 a 1989, con una racha particularmente brutal entre 1988 y 1990, cuando asesinó al menos a 12 mujeres, la mayoría de las cuales eran trabajadoras sexuales. Violaba, mutilaba y luego arrojaba los cuerpos en áreas remotas alrededor del río Genesee. A menudo intentó atribuir sus tendencias violentas y comportamiento criminal a sus experiencias como soldado durante la Guerra de Vietnam. Afirmaba que los horrores que presenció y en los que participó durante la guerra tuvieron un impacto profundo en él, llevando a sus acciones posteriores. El entrevistador no aceptó sus excusas y dijo que sentía que Shawcross estaba intentando transferir la responsabilidad de sus acciones horrendas a la guerra. Some people might say, well, isn't that just an excuse to justify killing? You believe what you want to believe. I told you how I killed, why I killed. You don't want to believe it? That's up to you. Shawcross hizo varias declaraciones perturbadoras sobre su tiempo en Vietnam, aunque muchas de estas se encontró más tarde que eran exageradas o totalmente fabricadas. Se jactaba de cometer actos atroces como decapitar mujeres vietnamitas y clavar sus cabezas en árboles como advertencia para el Vietcong. También afirmó que había comido partes de mujeres vietnamitas. A pesar de estas historias macabras, los registros militares indican que Shawcross nunca vio combate. Sirvió como especialista de suministros y partes, un rol no combatiente. Sus afirmaciones de altos números de víctimas y canibalismo no estuvieron respaldados por evidencia. Estas fabricaciones probablemente fueron parte de su intento de crear una persona más temible y de racionalizar su comportamiento posterior. A lo largo de la entrevista, Shawcross fue constantemente confrontado con la pregunta prohibida sobre qué pasó en Watertown. Se cansó de ser confrontado con la pregunta y salió de la entrevista. Why won't you talk about the two young Stop. It's over. Disconnect. This is over. El 10 de noviembre de 2008, Arthur Shawcross murió mientras cumplía su condena en la instalación correccional de Sullivan en Fallsburg, Nueva York. Tenía 63 años en el momento de su muerte. You didn't kill 13 people. That's it. Thank you. Agosto de 1985, Richard Ramírez, también conocido como el acechador nocturno, cometió un error crucial que llevó a su captura. Mientras estaba en prisión, concedió una entrevista que envió escalofríos a todos, incluyendo al periodista que lo entrevistó. Ramírez a menudo mostraba una mirada fría y sin pestañear, que perturbaba incluso a los periodistas y oficiales de la ley más experimentados. Sus ojos, descritos como sin vida y carentes de empatía, parecían atravesar a aquellos que se atrevían a interrogarlo. Esta inquietante mirada era un claro recordatorio del asesino despiadado que era Ramírez. Ramírez jugó al gato y al ratón con el periodista. Se hizo evidente que solo estaba siguiendo un guión, lo que hacía que sonaran vacías. Se cree que fue responsable de al menos 13 muertes, pero lograr que lo admitiera era frustrante. You didn't kill 13 people. Again, it would be improper for me to comment in any regard
to that question. El 30 de agosto de 1985, su nombre y fotografía fueron revelados al público. Ramírez fue avistado en el este de Los Ángeles. Se inició una persecución y mientras intentaba robar un coche, fue rodeado por una multitud y golpeado hasta que llegó la policía. Ramírez era tan terrible como cualquier criminal podría ser. Cometió su primer asesinato conocido, violando y apuñalando a una viuda de 79 años. Fue solo el comienzo. Durante el siguiente año, Ramírez asesinó al menos 13 personas, aunque algunas estimaciones sugieren que el número podría ser mayor. Sus víctimas iban de los 9 a 83 años. Sus métodos eran tan variados como horribles. Los crímenes de Ramírez se caracterizaban por una violencia extrema y sadismo. Utilizó una variedad de armas, incluyendo cuchillos, pistolas, una barra de hierro, hasta un machete. A menudo torturaba a sus víctimas antes de matarlos y muchos fueron agredidos sexualmente. También dejó símbolos satánicos en varias escenas del crimen, aumentando aún más el terror que se inspiraba. Cuando se le preguntó por qué era así, su respuesta fue escalofriante y sutilmente se enfrentó al entrevistador. I'll tell you what, I gave up on love and happiness a long time ago. Why? I don't care to explain that. Ramírez frecuentemente hacía referencias a Satanás y sus creencias en las fuerzas oscuras que afirmaba guiaban sus acciones. Declaró que todos eran malvados en alguna forma u otra, reconociendo su propia naturaleza malvada, mientras sugería que era un rasgo universal. También intentó controlar la narrativa y provocar reacciones de su entrevistador. Incluso llegó a decir que era malvado, pero no 100% malvado, como si fuera un rasgo admirable por el cual debería ser elogiado. Cuando se dio cuenta de que sus tácticas no estaban funcionando, Ramírez se hartó y trató de salir de la entrevista, incluso empujando la cámara fuera de su camino. You're entitled to your opinion, and that's it. Thank you. La naturaleza manipuladora y el oscuro carisma que exhibió en esta entrevista jugaron un papel significativo en este fenómeno. Tenía una personalidad enigmática y misteriosa, a menudo visto vistiendo ropa oscura y gafas de sol, lo que parecía cultivar a ciertas personas. Su comportamiento desafiante y teatral en la corte, como mostrar un pentagrama dibujado en su palma y gritar «Alá Satán», solo añadió a su oscuro atractivo. Una de sus admiradoras más notables fue Doreen Leoy, una editora de revistas freelance. Comenzó a escribirle a Ramírez después de verlo en televisión tras su arresto. A lo largo de los años, le envió 75 cartas, finalmente creyendo en su inocencia a pesar de la abrumadora evidencia en contra. Su correspondencia eventualmente condujo a una relación y se casaron en una ceremonia en la prisión estatal de San Quintín. El 7 de julio de 2013 murió de complicaciones relacionadas con el linfoma de células B mientras aún esperaba su ejecución. I think these families of these women, they need justice. Captain, we're done. Why can't you answer these questions? I answered your question. Huh? You want to get this all? Why are you running away? El 16 de noviembre de 2017, Mark Ribby fue entrevistado por el controvertido presentador de televisión Piers Morgan. Las tensiones aumentaron cuando Ribby, visiblemente agitado, acusó a Morgan de intentar manipularlo y la confrontación solo empeoró de manera inimaginable. 6 de agosto de 1989, Donna Callahan, una mujer de 29 años embarazada que desapareció de su trabajo en una tienda de conveniencia en Gulf Breeze, Florida, llevó al arresto de Mark Ribby y la evidencia en su contra se basa en esta trágica desaparición. En 1996 vino un alcance después de muchos años en el caso sin resolver. El medio hermano de Ribby, William Alex Wells, que estaba cumpliendo una sentencia de 30 años por un robo no relacionado, confesó a un compañero de prisión su participación en el asesinato de Callahan. Este recluso informó a las autoridades, llevando a la cooperación de Wells con la policía. Wells reveló que él y Ribby habían secuestrado a Callahan y Ribby la había estrangulado en el asiento trasero de su coche. Luego, Wells guió a la policía al lugar donde habían enterrado el cuerpo de Callahan. Esta prueba crucial, combinada con el testimonio de Wells, permitió a la policía arrestar a Ribby y acusarlo de asesinato. Ribby había confesado inicialmente el asesinato, pero más tarde alegó que solo había confesado porque la policía lo había engañado. Fue esta alegación la que llevó a la entrevista entre Piers Morgan y Mark Ribby, que sigue siendo uno de los momentos más intensos y perturbadores de la televisión de crímenes reales. Todo comenzó como cualquier entrevista normal. Los dos hombres intercambiaban cortesías como caballeros y Ribby se
se acomodó en su asiento, esperando controlar la conversación a su favor. Había cometido el error de subestimar la naturaleza tenaz de Piers Morgan y pronto recibiría una dosis de realidad. El primer obstáculo que Reeve tuvo que manejar fueron sus mentiras sobre la evidencia que la policía tenía. Reeve intentaba lo mejor para desacreditar al agente especial Haley, el oficial de policía que dirigió su investigación. Piers Morgan no aceptaba sus excusas y continuó presionando sobre el tema. Special Agent Haley's position about this is that in the 8 cases that I went through in detail... Keep going with Special Agent Haley. I've done explained to you. You mentioned him too. En 1998, Mark Reeve fue condenado por el asesinato en primer grado con premeditación y sentenciado a 25 años a cadena perpetua. Durante su juicio, se reveló la verdadera extensión de su depravación. Mark confesó los asesinatos de 13 mujeres, todas a lo largo de la costa del Golfo de Florida. Estas confesiones revelaron a un hombre que había usado el Panhandle como su coto de caza personal, acechando mujeres vulnerables. Los detalles que proporcionó eran cosas que solo el asesino sabría. El agente especial Haley fue quien grabó estas confesiones y ahora es el punto de discordia en esta entrevista, ya que Reeve parecía estar altamente irritado cada vez que se mencionaba el nombre del oficial. Durante el intenso argumento, Piers Morgan estaba determinado a descubrir la verdad sobre los crímenes alegados de Reeve. A pesar de las retracciones de Reeve y sus afirmaciones de inocencia, Morgan no cedió. Lo enfrentó directamente, sin importar las consecuencias. Esta postura inquebrantable creó una atmósfera muy cargada, con Reeve volviéndose cada vez más agitado. I see, Mark, I don't believe you. I don't believe you. I don't care. I think you are a serial killer. You're wrong. Después de este argumento, ambos hombres parecían calmarse y avanzar con la entrevista. Y en unos pocos segundos, la entrevista volvió al caos. Y esta vez fue definitivo. No había manera de salvar la situación y parecía que Piers Morgan también había tenido suficiente. I think these families of these women, they need That's it. justice. Captain, we're done. Why can't you answer these questions? I answered your question. Huh? You want to get this off? Why are you running away? Estaba claro que lo único que Reeve quería era alejarse de la entrevista. Piers, por otro lado, aprovechó la situación para reprender al asesino en serie e incluso lo provocó. Why don't you sit here like a man See, and answer these questions? there was something about this to begin with. Why don't you sit here like a man? Sitting here, not Hoy, Mark Reeve sigue tras las rejas. You got me annoyed with you now. Yeah. That's the truth. How mad are you? How bad? Pretty. En 1986, Richard Kokinski, conocido como el Hombre de Hielo, el sicario más notorio y temido de la historia estadounidense, fue arrestado. Lo que resulta aún más escalofriante era su voz fría y las sutiles amenazas durante su entrevista. La carrera criminal de Richard comenzó con pequeños robos y escaló a crímenes más serios. En la década de 1960 estaba profundamente involucrado en el crimen organizado, trabajando para varias familias de la mafia, incluyendo las organizaciones Gambino y De Cavalcante. Su reputación por eficiencia y brutalidad creció y se convirtió en un sicario muy buscado. Los métodos de Richard eran variados y horribles. Usaba pistolas, cuchillos, veneno e incluso sus propias manos para eliminar a sus objetivos. En 1985, la notoriedad de Richard alcanzó nuevas alturas. Ganó el apodo de El Hombre de Hielo después de que las autoridades descubrieran que había congelado el cuerpo de una de sus víctimas para dificultar la determinación del tiempo de la muerte. Fue solo un ejemplo de su astucia y naturaleza despiadada. Mientras estaba en prisión, Richard dio numerosas entrevistas revelando la extensión de sus crímenes y su naturaleza sin arrepentimiento. Hablaba con un desapego escalofriante sobre sus asesinatos sin mostrar remordimiento. En una de estas entrevistas se notó que el humor de Richard había cambiado y había una expresión de resentimiento en su rostro. El mal genio de Richard era uno de los desencadenantes que lo empujaban a matar. Era fácilmente irritable y decir las cosas equivocadas podría activar sus deseos de asesinar. Ahora tenía este deseo ardiente de quitarle la vida a su entrevistador. Aún más inquietante era su franqueza al respecto cuando se le cuestionaba. Esto hizo que el entrevistador estuviera curioso por saber qué podría haber desencadenado la rabia de Richard en ese momento. Did you feel I was criticizing you? Yes, Is that what did it? I think so. I think that's the part that did it. La reacción de Richard Kokinski fue un factor significativo en la configuración de su naturaleza violenta y desquiciada. Stanley Kokinski era un alcohólico abusivo que sometía a Richard a un abuso físico y emocional. Esta crítica constante y brutalidad inculcaron a Richard un odio profundo desde una edad temprana.
El abuso de Stanley no se limitaba a golpes. También mató al hermano mayor de Richard, Florian, empujándolo por las escaleras. Este evento traumático alimentó aún más la ira y el resentimiento de Richard. Creciendo en un ambiente tan hostil, Richard aprendió a suprimir sus emociones y desarrolló un exterior endurecido para sobrevivir. El 5 de marzo de 2006, Richard Kokinski falleció en Trenton, Nueva Jersey. Did she give birth to a baby? You know, you're pushing your luck. El 17 de noviembre de 1987, Tommy Lynn Sells golpeó hasta la muerte a una mujer embarazada. Este incidente se convirtió en un tema tabú para Sells y cuando se le preguntó sobre ello en una entrevista de ABC News, Sells mostró una reacción aterradora que llegó al punto de amenazar la vida del entrevistador. Las actividades criminales de Sells comenzaron temprano. A los 13 años fue expulsado de la casa de su abuela después de meterse en su cama desnudo. Este incidente llevó a que su familia lo abandonara, dejándolo a su suerte. A los 14 vivía como nómada, haciendo autostop y viajando en trenes a lo largo de Estados Unidos. En 1979, el primer asesinato conocido de Sells ocurrió cuando solo tenía 15 años. Afirmó haber matado a un hombre que le ofreció un aventón. Esto marcó el inicio de una serie de asesinatos que se extendería por 2 décadas y múltiples estados. El modus operandi era brutal, atacando a sus víctimas con cualquier arma que tuviera a la mano. En 1992, atacó a Fabian Witherspoon de 19 años, quien logró pelear y sobrevivir, lo que llevó al arresto de Sells por lesiones maliciosas. Sin embargo, esto no lo detuvo. Después de cumplir 5 años en prisión, estaba de vuelta en las calles, continuando su racha de asesinatos. Diciembre de 1999, irrumpió en el hogar de la familia Harris en Del Río, Texas, brutalmente asesinó a Kayleen Harris e intentó matar a Crystal Searles. Milagrosamente, Crystal sobrevivió y pudo describir su atacante, lo que llevó a la captura de Sells el 2 de enero de 2000. Sells fue condenado por el asesinato de Kayleen Harris y sentenciado a muerte. Pero el acto más aterrador de Sells fue quizás su ataque a una familia en Enna, Illinois, donde asesinó a la familia Dardeen. Comenzó disparando a Keith Dardeen, luego golpeó hasta la muerte a su hijo antes de golpear a Elaine, quien estaba embarazada. La golpeó tanto que entró en labor de parto y dio a luz en el lugar. Sells luego procedió a golpear también al recién nacido hasta su muerte. Cuando el entrevistador intentó hablar sobre el incidente, Sells le advirtió que no lo hiciera. La conversación terminó con Sells fantaseando sobre cómo mataría a su entrevistador si tuviera la oportunidad. What happens when my head goes down to the concrete? Well, what do you think happened? It cracks like a coconut. El 3 de abril de 2014 fue ejecutado por inyección letal. A pesar de ser condenado solo por un asesinato, Sells afirmó haber matado a más de 70 personas y las autoridades creen que fue responsable de al menos 22 asesinatos. I felt offended, I guess. What were you offended by? The terms that you use and some of the questions. El 6 de marzo de 2018, Piers Morgan realizó una entrevista tensa y caótica con Lorenzo Gilliard, infamemente conocido como el estrangulador de Kansas City. La entrevista rápidamente se calentó cuando Morgan confrontó a Gilliard con evidencia de ADN que lo involucraba con los crímenes. Desde el inicio de la entrevista, la frustración de Lorenzo era evidente. A medida que Morgan lo presionaba con preguntas directas sobre la evidencia de ADN y los detalles macabros de los asesinatos, el comportamiento de Gilliard pasó de ser calmado a visiblemente agitado. Sus intentos iniciales de mantener la compostura rápidamente dieron paso a respuestas defensivas y evasivas. La tensión llegó a un punto crítico cuando Gilliard acusó a Morgan de distorsionar sus palabras y de sacar sus declaraciones de contexto. Sugirió que Morgan estaba más interesado en el sensacionalismo que en entender su perspectiva. En un momento particularmente acalorado, insinuó que estaba considerando terminar la entrevista por completo, siendo que la conversación se volvía cada vez más en su contra. I'm going to implement our conversation now because you're taking things out. No, you're taking things out of context. I didn't apply that. I don't think I am taking things out of context. I'm trying to work out what you're telling me. En 1969, Gilliard fue arrestado por asaltar y violar a una chica que conocía, pero los cargos fueron desmentidos tras un acuerdo de reconciliación. Este patrón de violencia y evasión de la justicia continuó durante la primera mitad de la década de 1970. En 1973, fue arrestado por agredir a su esposa, Rena Hill, quien lo acusó de años de abuso físico y sexual.
En 1977, las tendencias violentas de Gilliard escalaron al asesinato. Sus víctimas eran a menudo mujeres vulnerables, muchas de las cuales eran trabajadoras sexuales. Las mataba y luego las estrangulaba hasta la muerte. La brutalidad de sus crímenes y lo aleatorio de sus ataques mantuvieron a Kansas City en vilo. A pesar de numerosos arrestos por varios delitos, logró evadir la captura por sus asesinatos durante décadas. Su habilidad para mezclarse con la sociedad como un aparentemente ordinario supervisor de una empresa de recolección de basura le ayudó a evitar sospechas. En 2004, gracias a los avances en la tecnología de ADN, Gilliard fue vinculado con los asesinatos y finalmente fue detenido. Gilliard fue condenado por 6 cargos de asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional. El juicio reveló la extensión de su brutalidad y el miedo que infundió en sus víctimas y la comunidad. Durante las entrevistas, el comportamiento de Lorenzo Gilliard era escalofriante y perturbador. A pesar de la gravedad de sus crímenes, mantenía un exterior calmado y compuesto, lo cual solo añadía al terror que provocaba. Su capacidad para hablar sobre sus acciones sin signos visibles de remordimiento o culpa eran particularmente inquietante. Pero Piers Morgan no se dejó engañar. Morgan, quien ha entrevistado a numerosos criminales, comentó sobre la naturaleza inquietante del comportamiento de Gilliard, notando el marcado contraste entre su exterior compuesto y la naturaleza atroz de sus crímenes. Intentaba presentarse como una víctima de acusaciones injustas, tratando de evocar simpatía de sus entrevistadores. Afirmó no saber cómo su ADN fue encontrado en las víctimas. Mientras tanto, Morgan no cesaba de interrogarlo, buscando descubrir la verdad detrás de sus motivaciones. Las respuestas evasivas de este asesino en serie, sumada con sus constantes negativas, solo aumentaron la tensión en la atmósfera en la entrevista. Morgan perdió la paciencia y confrontó a Lorenzo de la manera más directa. Gilliard, visiblemente molesto, se levantó y de repente exigió ser llevado de regreso a su celda. Do you think I'm an idiot, Lorenzo? Do I look an idiot here? Can I go back? Se quedó de pie, mirando a Morgan con una expresión de desprecio, claramente harto de la dirección que había tomado la entrevista. La atmósfera cargada de hostilidad dejó claro que no estaba dispuesto a continuar con la conversación. Se dio la vuelta y se marchó, dejando a Morgan y a los espectadores con un escalofriante recordatorio de lo que sucede al confrontar un asesino en serie condenado. Have a good day, y'all. Thank you. Lorenzo Gilliard continúa cumpliendo su condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en el Centro Correccional Crossroads en Cameron, Missouri.